Muy buenas tardes, mis profes, ¿cómo están? Bienvenidos entonces a esta novena sesión de nuestro curso E de jornada extendida. Hoy vamos a hacer una similitud, como una especie de línea de tiempo de nuestro proceso, en qué punto estamos y hacia dónde queremos llegar. Hemos venido trabajando con diferentes analogías. Hemos trabajado con la analogía del investigador, ¿cierto? Hemos trabajado con la analogía del astronauta, hemos trabajado con la analogía del centro espacial y hoy vamos a hablar un poquito qué pasa si nuestro proyecto fuera el proyecto de ingreso a Marte. Entonces, para ello, vamos a llamar esta sesión de hoy como ese centro espacial educativo que tiene una misión y esa misión es Aulas 03. Ese es pues como el nombre creativo que me dio por darle a la sesión de hoy, en donde entonces nos vamos a centrar un poquito en qué pasaría si qué necesito yo para poder construir un rover, un explorador de Marte. Entonces vamos a comenzar como un poquito como con esa línea de tiempo que hemos venido trabajando en estas sesiones, que entonces lo primero fue descubrir un problema, ¿cierto? Nos centramos como en ese papel de cómo serían los estudiantes si fueran parte del CSI para poder analizar e investigar un proceso. Luego entramos cómo seríamos nosotros si fuéramos un centro espacial, cómo sería un simulador, qué nosotros vamos a trabajar en ese proceso de simulación, qué encontraríamos nosotros en esos bocetos, en esas maquetas, en esa simulación. Y hoy ya nos vamos a centrar en qué hace que un proyecto se pueda construir, ¿cierto? Entonces nos vamos a centrar como en esa cuarta etapa de la construcción del proyecto. ¿Cómo sería esa investigación que tenemos que construir nosotros con nuestros chicos? ¿Cierto? Y es muy importante darle como un sentido para entender ese impacto real que va a tener nuestro proyecto. Entonces, normalmente para uno poder construir un proyecto, que en este caso sería un elemento analógico, como decir que nosotros necesitamos para construir este vehículo que va a explorar a Marte, entonces lo primero obviamente es entender ese problema, esa sería la actividad número uno con los chicos. Luego es qué investigamos, qué diseñamos, qué probamos, qué imaginamos, para luego llegar ya a una construcción de ese producto y ya luego poder validar ese impacto. Entonces, para ello, aquí hay una pregunta. ¿Qué hace que un rover pueda llegar a Marte? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué hace que y esto sí les acompaño o les pido que me acompañen con la respuesta, y es, ¿qué se imaginan ustedes que necesita un elemento, un vehículo de estos para poder llegar a Marte? Alguien que nos quiera dar una respuesta. ¿Qué se necesita para que un rover pueda llegar a Marte? ¿Qué se necesita? Entonces, se necesita un cohete, se necesita una base espacial, se necesitan astronautas. ¿Qué creen ustedes que se necesita para poder llegar, para que un vehículo llegue a Marte? No se imaginan que necesitemos nada para poder llegar, para que un proyecto de estos pueda llegar a Marte. Bueno, ¿será que nosotros podemos llegar con una bicicleta? ¿Será que para nosotros poder llegar a Marte lo podemos hacer en bicicleta? ¿Lo Profe, podemos hacer? escucha Profe, ahí. necesitamos unas Aló. coordenadas, Sí, una programación. Necesitamos, lógicamente, un cohete. necesitamos un cohete, entonces el cohete sería un recurso físico, ¿cierto? Necesitamos un cronograma, eso es una planeación en el tiempo. ¿Qué más necesitaríamos para poder construirlo? Poder lograr el objetivo. Inversión, materiales, Inversión, conocimiento. material, conocimiento. Investigación previa, investigación. Ensayo, error de materiales, de elementos, muy bien, mis profes. ¿Qué más necesitamos Dedicación, nosotros? mucha dedicación, Dedicación, paciencia, muy bien. paciencia. Total, mucha. Y mucha tolerancia a la frustración, ¿cierto? Que a veces no nos sale como queremos. Muy bien, mis profes. Entonces, ahí, esto es como una analogía que yo quiero que construyamos, porque muchas veces cuando nosotros trabajamos con los chicos y les hablamos de investigación, ellos se imaginan algo
complejo, robusto, inclusive aburrido. Entonces, por eso yo he tratado lo posible de hacerlo como con elementos que sean divertidos para que no solo nosotros como docentes podamos entender, sino que los chicos también lo puedan trabajar, ¿cierto? Entonces, cómo ellos, eh, exacto, un helicóptero Mariano, por acá ya nos compartieron algo muy interesante. El profe por acá de este curso, exacto, un droncito. Muy bien, ahorita lo subimos. Entonces acá es justo eso que lo que nosotros queremos es como nosotros entonces vamos a construir este aparato, ¿cierto? Entonces hagamos la analogía que este aparato es nuestro proyecto educativo. Entonces, nuestro proyecto, nuestra investigación, ¿cierto? Nuestra investigación educativa. Entonces, ¿qué necesitamos para poder llegar a él? Entonces, necesitamos que una antena, esa antena, ¿qué es lo que lleva? Comunicación. Entonces, todo proyecto, toda investigación necesita una comunicación, necesita un objetivo. Mire que las cámaras, entonces mire que aquí hay una analogía muy interesante porque las cámaras, ¿para qué sirven? Para ver. ¿Y qué tienen las cámaras? Un objetivo. ¿Y ese objetivo qué es? Poder llegar a un lugar, tener una acción, poder identificar qué está pasando. Entonces, mire que acá vamos a jugar un poco con estas analogías que nos pueden servir para que los chicos relacionen eso que es conceptos que pueden ser muy aburridos, como que es un objetivo, que es la comunicación, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el motor? Que algo se mueva. ¿Y qué es lo que hace que una investigación se mueva? La metodología. O que los sensores, ¿qué es lo que hacen los sensores? Recibir información, ¿cierto? Para después procesarla. ¿Y qué pasa en un proyecto? La evaluación. Yo tengo que recibir toda esa información, procesarla y analizarla. ¿Qué fase de la investigación es la evaluación? Entonces, miren que acá esta imagen nos va a ayudar a poder entender un poquito esos conceptos que son un poquito abstractos, pero cómo los podemos relacionar con elementos cotidianos de una misión a Marte, que es básicamente lo que nosotros vamos a hacer con nuestro proyecto. Ese proyecto es qué necesitamos nosotros para que eso se dé. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? Por ejemplo, ¿qué hace que algo, qué pasa si nosotros no tenemos energía? No nos podemos mover, ¿cierto? No, no se puede activar el motor. No hay Entonces, si no hay movimiento. recursos, no puede, exacto. Si nosotros no tenemos recursos, entonces no puede haber una metodología. Entonces, miren que ahí todos estos elementos los podemos asociar a una investigación, ¿cierto? A partir de lo visual, a partir de la analogía, para acompañar a los chicos en ese proceso que muchas veces cuando uno le habla de temas de investigación, lo relacionan con algo muy robusto y quizás aburrido. Entonces, la idea es eso, ¿cierto? Que poder entender que todo se tiene que articular para que haya un proceso. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a hacer un ejercicio, compañeros. ¿Qué le falta al rover? ¿Qué le falta al rover? A ver, vamos a hacer el análisis. ¿Qué le hace falta Rue- a ese rover? Ruedas, antena y batería. Ruedas, antena y batería. Entonces, ¿qué era lo que es la batería? Ahorita lo Rueda, hicimos. ¿Qué era la batería? ¿Con qué analogía trabajamos? La, Energía. fuente de energía. La energía. ¿Y esa energía es con qué en un proyecto? electricidad. No, ahorita lo dijimos. ¿Qué analogía hay? ¿Qué hace? Ay, me perdí. Metodología. No, volvamos a ver el proyecto. A ver. Ay, me perdí. Los recursos. Los recursos, exacto, ¿cierto? La Vamos, antena, ¿con qué la relacionamos? Ahí está el la pastelito. bloqueada que no sea tan rápido. Y la bloqueada que no sea tan rápido. Yo tampoco sé. Comunicaciones, Con comunicación, las comunicaciones, ¿cierto? O sea, entonces si nuestro proyecto no hay una comunicación clara con nosotros, con nuestro contexto, comunicación, exacto, el rover se va a quedar ¿qué? Estancado, muy bien, o sea, si no todos tenemos recursos, no tenemos comunicación, ¿y qué hace falta? Y qué es muy importante, ¿qué mueve las ruedas? ¿Qué mueve a las ruedas? El motor, ¿cierto? Y el motor, ¿nosotros con qué lo relacionamos? Con los actividades, recursos, ¿cierto?
exacto, con los recursos, con las actividades. Entonces, si nosotros dentro de nuestro proceso no tenemos estas herramientas, es muy difícil que los chicos puedan trabajar con ellos. Listo, entonces, esos ejercicios son un poco entender que un proyecto necesita de todas sus partes para poder funcionar. Entonces, vamos a trabajar un poquito como con ese elemento, como con esa, profe Daisy, te escucho. Profe Daisy, te escuchamos. Profe, qué pena, no, se me activó sin querer, estoy escuchando. Ah, bueno, listo, mi profe. Pensé que tenías algo por aportar, pero está muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, estábamos hablando aquí de un proceso de cómo es esa construcción, ¿cierto? De nuestro proceso de investigación. Entonces ya tenemos, empezamos con la pregunta, empezamos con los ciertos recursos. Entonces acá hoy nos vamos a centrar y a escuchar un poco ese trabajo de los compañeros, entonces, ¿cuáles son esos objetivos que han planeado? ¿Qué actividades han hecho? Si no las quieren mostrar, las metodologías, los recursos, la comunicación, porque la idea es que esto no sea solo teórico, sino que entre todos nos podamos ayudar y podamos darnos ideas, ¿cierto? Porque uno muchas veces cuando llega a este proyecto, uno, ay, ¿cómo así? ¿Yo qué voy a hacer? Y entonces, ¿qué hago? Pero es que los recursos no han llegado, pero yo no tengo computador, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, la idea es también poder conocer cómo hemos manejado esto. Listo, profe Daisy, te escucho. Profe Daisy, ok. Entonces, acá muy importante entender eso, porque eso es lo que vamos a trabajar hoy, ¿cierto? Cómo nosotros entonces, profe Brand, te escucho. Sí, ¿sí me escucha ahí? Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, gracias. Yo vengo también entonces trabajando de acuerdo a todo lo que se viene diciendo, pues metodología de proyectos. Y nosotros, pues, digamos que sí tenemos recursos de sistemas, pero no nos quisimos enfocar solamente en lo de robótica, sino que los muchachos ampliaran eh, otras informaciones que les interesaban en este espacio. Entonces, voy a encender por aquí la cámara. Sí, mi profe, ya te va a dar permiso para que puedas compartir, listo. No va a ser desde allá, sino desde la cámara aquí. No sé si me ven a mí. Sí, mi profe. Entonces voy a dejar de compartir Ok, para que igual se pueda ver más grande tu cámara, ¿listo? Listo. Listo, profe, ahí sí Ah, ya bien. se te ve. Entonces, lo que hicimos fue, aquí en un paredón, porque quise pues estar hoy acá, en el salón, en un paredón fuimos colocando en cartelera cada una de las cosas que los muchachos en el grupo empezaron a preguntarse y a consolidar pues como los diferentes proyectos de investigación. Hay algunos muy sociales, hay otros muy ambientales, otros desde la parte tecnológica. Entonces empezaron ya aquí a colocar tanto las preguntas de investigación como los objetivos y todo lo que se viene trabajando con ellos, pero primero los quisimos hacer así, en borrador, colocarlos aquí en toda esta pared como cartelera construida por ellos en equipos de trabajo. Entonces, ahí vamos también con lo de la pregunta de investigación, organizándola. De alguna manera, hicieron unas preguntas muy sencillas y las vamos organizando de acuerdo a toda la orientación. Ah, ok, mi profe, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algún proceso, alguna evidencia, algo que nos quiera mostrar acerca de su proceso y de su pregunta? Porque también esto nos va a ayudar a nosotros si todavía no tenemos como claro qué hacer, pues nos va a dar un poquito como de tranquilidad de decir, ah, yo puedo hacer esto, o me da idea de, puedo manejar esto otro. Entonces es muy interesante como poderlo. Listo, profe Diego, claro que sí, te escucho. Bueno, Vanessa, buenas noches, compañeros. Profe, ¿me escucha bien? Sí, señor. Me parece por aquí está hablando con una radial y no se mezcla el sonido. No, señor. Vale, perfecto. Entonces, a ver, pues yo anoche, y me disculpa ahora, profe, le mandé pues la reestructuración del proyecto pensando pues como en la retroalimentación que usted nos hizo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, pues yo revisando pues las sesiones del curso que usted nos ha dictado, pues yo tenía en el proyecto inicial
el enfoque principal era el aprendizaje de la robótica, ¿ya? Con Arduino más la impresión 3D. Entonces me quedó sonando lo que usted me dijo acerca de que era un proyecto muy ambicioso para tan corto tiempo. Entonces, pues con las sesiones que usted nos ha dado en el curso, yo reestructuré el proyecto. ¿Vale? Entonces ya el proyecto no va a ser el aprendizaje de robótica Arduino y impresión 3D, sino que va a ser la investigación escolar para resolver problemas del contexto mediante la tecnología. Entonces, como le comentaba la semana anterior, el proyecto inicialmente se enfocó en el aprendizaje de la electrónica básica y, digamos, el aprendizaje básico de Arduino. Y a partir de ahí que el estudiante, pues ya entonces, con este aprendizaje, ¿qué soluciones puede buscar una necesidad que haya en Betania a partir de ese aprendizaje, digamos, de tecnologías STEAM? Entonces, pues para nosotros el rol de la tecnología era el objetivo principal del proyecto, ¿ya? Pero ahora lo pensamos como una herramienta para diseñar soluciones, ¿ya? Entonces, ese es uno de los cambios que le hicimos al proyecto. No, súper, Pues, profe. Y ya de casualidad tienes como el objetivo claro para que también lo compartamos. Igual, pues si quieres lo puedes presentar o si quieres yo pues también les doy aquí como, ay, a ver, un eh, segundito. Bueno, sí, mi profe, te escucho. un segundito, cuando se lo tengo por aquí. Listo, si alguien más quiere presentar su proyecto mientras el profe Diego lo busca. También es muy importante estos espacios que son como los espacios de encuentro donde nos podemos dialogar. También es muy importante para ese, compartir eso que se ha avanzado. Hay unos proyectos muy interesantes, por ejemplo, hay uno que en lo personal me parece muy interesante y es que combina, o sea, es una vereda donde no hay internet, donde no hay muchos recursos tecnológicos. El profe lo que hizo fue con algunos celulares de algunos chicos empezaron a hacer unos procesos de geolocalización y empezaron a hacer todo un mapa y a tomar fotografías y videos de la vereda y a partir del uso de múltiples inteligencias artificiales crearon todo un mapa dinámico de una ruta turística de la vereda en donde geolocalizaron especies particulares, animales, videos. Entonces hicieron un mapa súper bonito combinando primero las imágenes de ChatGPT, luego trabajaron con unos procesos y unos videos generados con Notebook de Google, ¿cierto? Entonces trabajaron varias inteligencias y las combinaron y crearon un elemento muy bonito. Y todo surgió desde ese proceso de algo sencillo, simplemente con una idea muy básica y era crear como conservar, ¿cierto? Esas especies a través de imágenes y elementos digitales generados con inteligencia artificial. Entonces, miren que ahí es muy interesante porque nosotros muchas veces creemos que los proyectos de investigación tienen que ser cosas súper complejas, súper difíciles, pero no, son cositas más sencillitas, cositas mucho más prácticas que se crea todo un ecosistema de aprendizaje, ¿cierto? Porque muchas veces creemos, no, profe, es que entonces yo quiero hacer entonces un separador quiero utilizar una cámara de visión artificial con Machine Learning y que tan, pero muchas veces no tenemos los recursos, no tenemos los elementos, entonces no necesariamente todos los proyectos tienen que estar orientados hacia allá, listo, para que no nos asustemos, para que tengamos que es más un proceso de los chicos, que son los chicos los que van a utilizar estos elementos y cómo aprenden y cómo disfrutan el proceso, listo. Profe Diego, te escuchamos entonces, ¿ya tienes para compartir? Sí, profe, pero ¿cómo me comparte aquí? Aquí dice char, por ahí se comparte, ¿cierto? Char, o como se diga Sí, eso. señor, En sí, share señor. setting, ok. Sí, dale ahí, te le vas a dar Ahí, en share, sí, muy bien, que es como un cuadrito con una flechita para arriba. sí, ya le di ahí, pero aquí me salió share screen, pero ¿dónde le doy? Ok. Entonces dele share otra vez, A ver, share. que es un botoncito Ah, azulito que está vale, abajito. vale, ya está. Dale ahí.
Listo, ahí se está viendo la... Eso, mi profe. Listo, muy bien. ¿Ya se ve ahí? Sí, señor. Vale, pues entonces lo que les comentaba que el objetivo del proyecto ya cambió, ya no va a ser un semillero de robótica e impresión 3D, sino que va a ser un semillero de investigación y tenemos la robótica educativa como herramienta, igual que también la impresora 3D como herramienta para este semillero de investigación. Entonces, el objetivo general va a ser fortalecer en los estudiantes de secundaria competencias investigativas, tecnológicas, científicas, creativas y de trabajo colaborativo mediante procesos de investigación escolar, formación en robótica educativa, programación con Arduino, diseño de impresión 3D y desarrollo de prototipos orientados a la solución de necesidades del contexto del municipio de Betania. Entonces aquí el papel que va a jugar la impresión 3D es en crear carcasas o elementos pues que nos ayuden ya a conformar la parte electrónica, pero como herramienta ya. Y ya la parte investigativa, según las necesidades que tenga el entorno, pues los estudiantes estudiar esa parte por medio del árbol de problemas y todas estas técnicas pues que usted nos ha dado Eso, en mi la profe, por sesión. ejemplo, qué pena, Diego, te interrumpo. Por ejemplo, Sí. un trabajo muy interesante, tú que tienes impresora 3D con los chicos, es, por ejemplo, cómo nosotros desde Betania podemos ayudar a las personas que están en Venezuela. Ah, no, mire, es que podemos imprimir células o ciertos elementos ortopédicos para acompañar a los chicos en Venezuela, ¿cierto? Porque entonces ahí, ¿cómo se imprime una cédula de sobrevivencia o para poder acompañar a estas personas que están en los escombros? Entonces, miren que ahí también es un proyecto muy sencillito, pero que también tiene como ese alcance social, ese alcance de investigación. Ah, yo como hago una célula que se tiene que tener en cuenta, cómo la empacamos para que no se dañe y para que sea barato, para que pueda ayudar a gente, ¿cierto? Entonces ahí también hay muchas veces en los proyectos de transformación no necesariamente tienen que ser cosas muy complicadas o muy sofisticadas, sino que lo importante es esa pregunta y muchas veces parte desde lo más humano, porque muchas veces creemos que la tecnología es desde el objeto, pero muchas veces quien usa la tecnología es el ser humano. Entonces, lo primero es preguntarnos nosotros como seres humanos qué necesidades tenemos y a partir de ahí cómo podemos utilizar la tecnología para esas necesidades. Qué pena, Diego, que te haya interrumpido y bien pueda continuar. Qué pena. No, 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 excelente el aporte, profe, porque también no había pensado en esa parte, o sea, de utilizar la impresora 3D, pues sin salirme del contexto de las necesidades de Betania, ¿cierto? Pero como para proporcionar, ayudar, ¿cómo es? Para necesidades de otros sitios también, ¿cierto? A partir desde el entorno de Betania. Entonces, no, pues como para no alargarme mucho en esto, la esencia es eso, o sea, que ya el semillero no va a ser de robótica como tal, sino de investigación con herramientas utilizando la robótica y la impresora 3D, ¿ya? Básicamente es eso. Ah, ok, Pues los mi objetivos profe. Entonces, específicos por aquí los ejemplo, tengo ya definidos también. profe, por ejemplo, tú que tienes la impresora 3D, entonces también es muy interesante cómo se puede generar procesos de emprendimiento con la impresora 3D. Entonces, cómo se pueden construir, por ejemplo, la Fundación Hewlett Packard tiene un robotcito muy interesante que es open source y que tiene todo el plan, lo voy a buscar acá, eh, donde lo que hace es que uno puede trabajar con los chicos, imprime el robotcito y ellos te dan todo, como todo el plano técnico, inclusive los planos y inclusive el modelo 3D para poderlo imprimir. Entonces ahí también podrían haber ejercicios o se puede, bueno, cómo podemos crear, por ejemplo, dispositivos didácticos de aprendizaje con 3D o cómo podemos crear portarretratos o objetos que se puedan vender. Entonces yo creo que ahí hay muchas posibilidades con la impresora para que le saquemos jugo desde lo social, lo comercial, lo académico y obviamente pues toda la parte, si lo desean, también la parte de robótica. Sí, Juan Esteban, porque incluso pues había pensado, ya para la siguiente semana empezamos esa parte de la investigación, ya con el árbol de Sí, problemas y todo eso para que los estudiantes, pues ellos mismos a partir
de lo que han vivido aquí en Betania o de la familia, etcétera, qué necesidades con tecnología pueden solucionar aquí en Betania. Ya, entonces, esa parte, pues, esencialmente, pues, como en el entorno de Betania. Y como te digo, o sea, la parte del impresora 3D inicialmente se había pensado en esa parte de emprendimiento, pero entonces, no sé, yo te entendí que era, pues, como un proyecto muy ambicioso para el corto tiempo que había. Entonces, Sí, mi no profe, pero sé. es como enfocarse, eso es como enfocarse en una línea concreta de investigación, sino que es que cuando tú lo segmentas, primero vamos a aprender robótica, luego vamos a aprender 3D, luego vamos, entonces eso tiene unos procesos que son largos en el tiempo, pero lo que sí podemos hacer es como recursos prácticos. Entonces, por ejemplo, lo que te decía del tema de las félulas. Entonces, bueno, ¿cómo es una félula? Descarguemos una félula, imprimámosla, ensayémosla y ahí podemos tener ya, ¿cierto? Porque las células Ah, también perfecto. impresas en 3D son muy interesantes. Inclusive hay una empresa que está trabajando con temas de genética que hizo en 3D un huevo. Entonces, ¿cómo yo puedo desde una impresión 3D puedo hacer que un pollito nazca sin necesidad que haya un huevo, ¿cierto? Entonces ahí hay una cantidad de elementos muy interesantes que los chicos, ay, profe, qué bacano, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Y que son experimentos muy sencillos, pero que requieren cierta investigación, cierto cuidado, cierta paciencia, todo lo que hemos hablado acá, para que los chicos lo puedan replicar. Ah, perfecto. O sea, de la practicidad de darle el uso a la impresora 3D como soluciones tecnológicas también. Exacto, o sea, ¿cómo puedes combinar? O sea, no está mal lo que estás planteando, sino desde lo práctico, porque solo nos quedan como 5 clases, ¿cómo nosotros podemos lograr esto, ¿cierto? Perfecto. Listo, Juan Esteban. Mi profes, ahí me confirman porfa si les llegó como el linkcito de este robot de HP para que lo miren o analicen, si los que tienen impresora 3D y los que tienen recursos les pueden, que es algo muy sencillo, muy práctico de hacer, pero que puede tener mucho potencial didáctico para el proceso. Listo. Entonces ahí está todo, ahí en este sitio está todo pues lo que se necesita para la impresión y la construcción del robotcito. Bueno, ¿algún compañero que nos quiera continuar? Eso, mi profe, Juan, es ese. Juan Esteban, cómo dejo de compartir aquí? Remove from toolbar. Sí, yo ya voy a compartir aquí mi página, entonces para que ustedes. Ahí es. Listo. Bueno, entonces lo que estábamos hablando, muy importante, entonces, como bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos o cómo medimos o cómo nosotros entonces hacemos ese proceso de construcción? Entonces, es muy interesante porque primero, pues entonces, ¿qué es el ensamble? ¿Qué necesitamos nosotros para poder construir? Entonces, primero tenemos que definir una misión, ¿qué queremos hacer? Luego, ¿cuál es ese objetivo? Que siempre, acuérdense que los objetivos deben ser medibles. Luego, ¿con qué recursos contamos en cuanto a tiempo, en cuanto a infraestructura, hacia dónde queremos llegar? Para luego ya entonces, con esta planificación, empezar a construir productos, que esos productos son los que se van a convertir en una evidencia, ¿cierto? Entonces, que tenemos fotos, tenemos videos, tenemos registros. Entonces, muy importante tener esas evidencias para luego ya tener unos indicadores. Entonces, indicadores de aprendizaje, indicadores de logro, eh, y poco a poco ir finalizando nuestro proceso. Entonces, si alguno de los profes tiene alguna evidencia, algún video, alguna foto que nos quiera compartir sobre su proceso. Profe, yo le voy a compartir. Listo, mi profe. Dale, te Voy escuchamos, Franco. voy a compartir pantalla. Listo, ya voy a dejar acá de compartir. Listo. ¿Pueden ver ahí? Sí, mi profe. Bueno, recuerden que mi proyecto, uno de ellos, bueno, pues con los muchachos, se está construyendo un clasificador de basuras con visión por computadora. ¿Sí ven ahí el modelo? Sí, sí, en Tinkercad. Esta Ajá. pieza ya se imprimió.
Esta pieza ya se Ok, imprimió, entonces les voy a explicar. Estos son los contenedores, se dividió en tres partes, donde está pues la negra, la verde y la blanca, creo, ¿cierto? sí, señor. Entonces, esta, digamos que es la parte del cuerpo y lleva otra, como por el espacio de la impresora, se copió, se imprimió esta parte y luego se va a imprimir otra que va aquí arriba para que quede un poquito más alta. Entonces, hemos estado mirando cómo hacer el mecanismo. Primero, se pensó que, lo que rotaba era en lo de la tapa y fijo el cuerpo del basurero, pero consideramos en que era mejor que rotara el cuerpo del basurero y la tapa quedara firme. Entonces, ¿qué se va a hacer? Acá estábamos pensando cómo hacerlo cuando vimos ese aro, la bandeja que tiene el horno microondas. Sí, Vimos y yo le dije, vení, vení. De hecho, estaba hablando con los muchachos, entonces le dije que me acompañaran, estaban calentando la coca. Y yo dije, vení, pásame ese aro, vení, vamos a ver una cosa. Y entonces a esta cosa que imprimimos, le pusimos ese aro acá por debajo y casa perfectamente con esto, con las dimensiones de lo que imprimimos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí le vamos a meter otro, digamos, otro cilindro, una coca, y en esa coca, aquí va a estar los soportes con rueda, porque en la mitad vamos a poner el va a estar el motorreductor, motor. que es sí, el Ah, motorreductor que excelente. ve el motor paso a paso, que es el que se va a anchazar ahí en el eje, ahí en el centro. Entonces va a hacer que esto gire, pero para que no quede, porque pensábamos que hacerlo solo con ese soporte y entonces pues ya como lo que les digo que se nos ocurrió mirar ese mecanismo en el que gira el plato del horno microondas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a imprimir, vamos a copiar ese modelo tal cual, ese mecanismo, ese aro con las llanticas y se lo vamos a poner acá para que esto repose sobre el cilindro, pues la coca que queda aquí afuerita. O sea, la ventaja van a ser por ahí, creo que como 3 o 4 milímetros, creo que son las llanticas, que es el grosor de las llanticas para que esto gire alrededor de la coca fija que hay acá y la que contendrá el motorreductor. De ahí, aquí en este lado está, de esa parte, que va a sustentar pues este cuerpo, va a haber un soporte acá y ese soporte pegado a la tapa fija. Entonces Ya. en la tapa, aquí ya va a estar la parte de la visión por computadora, donde va a estar pues el Arduino, va a haber el servo que en una de estos compartimentos, la tapa que Va se va la a abrir, tapa. va a tener más o Profe, y menos, o no sea, sería, bueno, pues yo ya estamos metido también todo chismoso ya, y no sería más fácil también inclusive que el hecho de la tapa pues sea la que, o sea, usted ha visto por ejemplo el diafragma de una cámara, ¿cierto? Que tiene que se expande y se reduce de acuerdo al giro. ¿No sería muy sí, también sí. como hacer, como que hacer que ese diafragma gire y más fácil? Porque me preocupa es el tema del peso y sacar la basura, porque la basura siempre va, cuando se acumule, siempre va a estar pesadita. Entonces Sí, ahí cómo este sería. es, digo, es Ah, ok. solo un prototipo. De hecho, las dimensiones que esto tiene, mire que Son acá chiquitas. lo que imprimimos tiene 12 centímetros, ¿cierto? Ah, súper, sí, Esto, es como un basurerito chiquito, sí. eso es muy pequeño. En realidad, las dimensiones que tiene acá es de 120 milímetros, 12 Sí, centímetros. 12 centímetros. Le vamos a agregar, creo que 4 centímetros más. Ya. Entonces, esto es solamente un prototipo, pero cuando vea que es funcional, ya lo vamos a hacer a un modelo real, Ah, ¿cierto? excelente. Sí, sí, total. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar clasificando residuos primero pequeños, porque esto se ve grande, pero en realidad mire que Es el como un diámetro es CD, es de, más o menos como un CD, el tamaño de un de- CD. Sí, es chiquito.
Sí, entonces, es que el tamaño del plato es del tamaño exactamente del plato del horno microondas de Ah, diámetro. ok. Entonces, de alto solamente es 12 centímetros. Este que imprimimos y ya nos toca, le vamos a agregar 4 centímetros más para que no quede tan pequeño. Entonces, es un modelo, solamente un modelo pues pequeño para mirar que funciona. Y ya después, dependiendo del tamaño que le vamos a hacer, pues ya no sé, pensamos en un motor pues de tracción más, con más potencia o no, qué sé yo, y el diseño también puede cambiar, pero para este modelo que es, digamos, el que vamos a sacar, es algo muy pequeño, muy pequeño. Ok, mi Entonces, profe, no, súper, eh, súper. sí, pensábamos que en la tapa, pues, hacer el mecanismo de movimiento y no me daba, pues, y con los muchachos yo le decía, bueno, proponga y como que no nos ocurría nada. De hecho, la idea de que funcionara el cuerpo, pues la dijo un muchacho al principio, yo dije, no, pero es que eso es muy complicado. Cuando ya después vimos lo del horno microondas, ahí yo le dije, hombre, venga que usted puede tener razón, de pronto se nos simplifica un poco el mecanismo si el cuerpo del basurero es el que El que rota se y, mueve. y Ajá. tenemos más o menos la idea, entonces estamos haciendo el modelito que de hecho aquí está. eh, Aquí pues está como las versiones que hemos hecho. Este es el cilindro. Entonces, eso lo vamos a hacer Es el a platico, partir de este platico acá, que es el que va a tener. Lo que pasa es que como estamos en cierre de cosas, pues uno tiene que rendir con lo normal de clases y esto del semillero. Entonces la idea aquí es meterle las rueditas y se le va, aquí vendría pues la otra coquita y sería acá un pequeño cilindro que va a casar con el eje del motor reductor, ¿cierto? Entonces aquí ya pues de aquí se pondría pues la parte de abajo. Entonces creemos que ya con esa idea sí ya se nos simplifica mucho la cuestión. Ya pues uno de los muchachos que está encargado de la parte, porque cada uno tiene sus tareas. Este diseño lo estoy haciendo con el muchacho que estaba encargado de esto, de la impresión del mecanismo, y el muchacho que está encargado de la visión por computadora ya tiene el modelo, o sea, la parte electrónica ellos ya la hicieron y están esperando es como esta solución en cuanto al mecanismo, pero ya el modelo, los circuitos, los componentes se tienen. Bueno, profe, muy bien, excelente proceso y muy importante la documentación. Y como lo dijimos, Mm. bueno, nos vemos en la feria. Queremos ver ya eso listo en la feria que va a ser en octubre. Entonces ahí ya, como dirían ahí en los Factor X, nos vemos en Bogotá. Entonces a ti te diríamos, nos vemos en la feria. Listo. Entonces atentos ahí Listo. para que con el Y- proceso, cómo van avanzando. Y como les digo, escoja cinco alumnos y un padre de familia que quieran viajar con usted. listo. Yo le había dicho del otro, pero ese otro sí, porque necesitamos unos componentes y no hemos tenido dinero para comprarlo. Entonces ese yo le dije, no, ese es muy bueno. De hecho es un proyecto que le vamos a apostar todo porque es muy bueno. Es sobre el carrito pues autónomo que detecta como La conversaciones o, basura, o sí. ruidos agresivos. Y es un proyecto muy bueno que vamos a sacar, pero para este sí no nos dio. Entonces le vamos a meter fuerza a este. Listo, mi profe. Muchísimas, No, muchísimas chévere. gracias por compartirlo. ¿Algún profe que nos quiera también ayudar o mostrar o compartir lo que tienen, en lo que van? Recuerden que este espacio es para eso, para construir, ¿cierto? La idea es entre todos ayudarnos y si hay dudas y no sabemos, pues para también es el momento, ¿cierto? Profe Gabriel, te escucho. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Profe, lo que pasa es que se nos está presentando una dificultad teniendo en cuenta el sitio donde estamos. Sí. Pues eso que hay en Pato, no sé si conozcan Zaragoza, ese corregimiento, y el río no nos está colaborando con la llegada de los chicos al colegio, entonces estoy viendo problemas con la asistencia. Pues yo le dicto clase a Sí. los que lleguen. Lógicamente, cuando llegue los otros, lo que se vio, entonces, pues quería consultar eso en el proceso de evidencias, cómo se va a ver. Listo, mi profe. Pues bueno, como le dijimos, es un proyecto que tú lo vas a ir acompañando con los chicos. Dentro de ese proceso tú puedes, no necesariamente tiene que ser tecnología, incluso sería muy interesante ese mismo problema que tú estás planteando de que en base al río, a las dificultades, no se puede llegar a clase. Ese sería un súper detonante de aprendizaje. Bueno, cómo nosotros nos inventamos un sistema, cómo nos inventamos algo que nos ayude y a partir de ahí se pueden hacer muchos procesos. Puede haber un video, puede decir, bueno, no, necesitamos comunicar a la ciudad o al pueblo lo que está pasando y vamos a hacer un noticiero o vamos a hacer una cartilla donde muestra qué es lo que pasa, si no se cuida esto, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es también nosotros como profes cómo identificamos esos problemas y cómo le damos ese uso creativo a la dificultad y la volvemos en una oportunidad. Entonces, por ejemplo, lo que te decía de la cartilla o hacer un videojuego en Scratch, donde entonces mostremos el río y qué tenemos que hacer para evitar construir un puente o recoger las basuras del río para que no se inunde o cosas así, son un proceso metodológico que tú puedes utilizar. O sea, no necesariamente tienes que hacer el superdesarrollo, sino que también de acuerdo a los recursos, al contexto, por eso es muy libre como, y por eso hay Tocaste en libertad de punto. cátedra para que cada docente, de acuerdo a su contexto, pueda reacomodar, organizar, alinear el proyecto. Sí, profe, te escucho. Profe Gabriel, te escucho. Eh, Literalmente minero, que es nuestro Sí, enemigo número uno con respecto a la deserción. eh, no, pues hay que trabajar con lo que tenemos. Entonces, en este momento mi proyecto está dirigido hacia la ofimática en matemática financiera y pensamiento lógico matemático, ok, porque tenemos limitantes de recursos con respecto a ir a montar alguna cosa en robótica, pues ellos lo hacen en el colegio con los cartoncitos y los piñones que se arman con cartón y ruedan. Pero la idea de la institución como tal es decirle a los muchachos, chicos, hay otra alternativa diferente a la minería, que es lo que ustedes como habitantes del sector es lo único que ven como sí. alternativa de ingreso económico. Entonces, por ahí me fui, la elaboración del proyecto está encaminado a la matemática financiera y al pensamiento lógico matemático. Eh, Espero, pues ellos están contentos con el hecho de que si yo en Excel hago una formulación, eso da como resultado una gráfica y esa gráfica se sube con inteligencia artificial, puede hacer otras gráficas y otros procesos. Entonces, ahí voy, le cuento para Ah, que listo, mi profe. No, claro, mi profe. ¿A mí qué se me ocurriría? Pues yo desde mi humilde opinión, yo así todo humilde, entrometiéndome en tu labor. Pues, por ejemplo, yo lo pensaría diferente. Yo diría, no, pues bueno, si lo que los chicos conocen es la minería, ¿yo cómo hago y cómo utilizo esa minería a mi favor? Entonces, ¿yo qué haría? Con cajitas de cartón o con lo que tenga, ¿cierto? Y motores sencillos o carritos viejos, lo que haría es, bueno, ¿qué tal, chicos, si nosotros hacemos un carro de cartón con un motorcito que tenga una cámara X y que podamos entonces salvar vidas porque primero vamos a hacer un explorador un explorador y de minas y ese carrito va a ayudar a, entonces hay que yo ya genero en ellos, profe, es que ¿qué tengo que hacer para poder hacer esto? Tenés que estudiar esta ingeniería. Entonces ahí los estamos acompañando a otros procesos y darle valor agregado a eso que ellos que su contexto pide, que es la minería, ¿cierto? Como nosotros salvamos vidas desde la tecnología con cosas muy sencillas. Yo les compartí
una página, si quieres ya la busco y vuelvo y se las comparto, donde uno puede hacer juguetes de cartón o robots de cartón o cosas muy sencillas que tienen mucho alcance y son muy interesantes para los chicos, ¿cierto? Entonces, como con un celular se le puede poner al carrito de cartón y que entonces él lo que haga es Ujú. grabar, identificar, por ejemplo, con inteligencia artificial, si hay posibilidad de derrumbe o no. Entonces, para los chicos, el hecho de controlar, mover, armar, ahí hay una posibilidad de aprendizaje. Imagínate el valor de decir, no, es que noticia número uno, salió chicos de la institución del municipio de Zaragoza desarrollaron un carrito en cartón que salva vidas en las minas. Mira ahí el alcance social que tiene, ¿cierto? Porque no nos limitamos solo como a los recursos, sino como nosotros podemos relacionarnos con el entorno y a partir de ahí crear un proceso que tenga sentido y que todos digan, uy, qué nota, no, yo quiero. Pero me parece también muy interesante lo de las inteligencias, lo de lo financiero, sino que obviamente pues ahí ya es un contexto más ofimático, pero está muy bien, profe. Muchas gracias. Profe Carlos, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, mi profe, ¿cómo estás? Bueno, vea, nosotros tenemos un proyecto de producir electricidad con plantas. Súper. El año pasado pues hicimos una prueba de una sola celda y esa celda producía 1.5 voltios, o sea, una matica como una matera de la casa, donde Sí, tenía una pilita. Sí. dos electrodos, un ánodo, un cátodo, y él producía 1.5 voltios, lo normal. Entonces ya le pusimos dos y ya se subió a 3 voltios. Entonces, pues 3 voltios alimenta muy poquitas cosas, pero este año tenemos planeado investigar un poquitico más, cambiar de pronto los materiales, ya no poner una o dos celdas, sino cuatro celdas, o sea, como cuatro materitas pegadas, Sí. para que este me produzca cerca de 6 voltios. Ya con 6 voltios, pues yo puedo poner una iluminación LED, puedo poner pues un larón de Julius para que me aumente el voltaje y pueda poner una lamparita LED eh, que ilumine, no sé, en la noche o algo. Pero a partir de eso, pues seguir investigando, aumentando las celdas para aumentar la cantidad de Eso. voltaje O sería y muy poder, interesante por ejemplo, también, por cargar un ejemplo, celular. eso iba a decir mi profe, por ejemplo, conectarlo a una power y que esa power almacene, guarde energía y que después se pueda cargar, ¿no? Muy interesante, mi profe. Quiero ver como bocetos, avances, me parece muy interesante porque lo veo opcionado para vernos en Medellín. Bueno, no, en este momento estoy en el celular porque no estoy en la casa, pero yo Sí, en la carpeta pues puse pues como parte del proyecto, lo que llevamos avanzado y unos medio bocetos, pero ya estoy haciendo los diseños 3D con los muchachos ya estamos planeando todos los materiales, ya tenemos parte de los materiales para hacerlo. Yo creo que la próxima semana pues ya podríamos mostrar una parte y los diseños pues completos. Pues cambiando de tema, al profe de Zaragoza, una idea. Como pueblo minero debe tener un problema que es la utilización de mercurio. ¿Por qué no hacen un artefacto, un motorcito de y un mida. platoncito como con un tipo laberinto caracol para clasificar el oro? Un motorcito de 12 voltios, una batería de moto de carro con un panelcito solar y que esto clasifique el oro para que no tengan que usar mercurio. Entonces, evitan pues un problema grandísimo al medio ambiente. No, profe, totalmente de acuerdo. Excelente esa idea, profe. Muchas gracias. Excelente la idea. Entonces, profe Carlos, entonces estamos pendientes para que nos muestre como los avances, listo, para ver cómo va el proyecto que suena muy interesante. Profe Edgar, te escuchamos. Bueno, señor, muchas Buenas gracias. noches, No, a ti, profe, Carlos, buenas noches. muchísimas ¿Cómo está? gracias por compartir. ¿Cómo está, profe? Bien o no. Muy bien, muy bien. Profe, bueno, vea, voy a ver si de pronto me deja compartir.
Profe, se te oye como Ah, entrecortadito. que voy a... Me escucho, profe. Ahí me escucha, profe. Sí, ya te escuchamos. Aló. Ahora sí. Listo, Sí, me sí, te escuchan escuchamos, súper. bien. Entonces, profe, no sé si están viendo ahí estoy compartiendo galería. Mi profe, todavía no vemos nada. Bueno, Sale abajito donde voy a dice Chor o Chare y ahí ya le... sí, porque estoy ingresando pues como a la galería de mis fotografías para mostrarles más o menos el proceso que llevo con los niños. Entonces, ellos están trabajando pues en un proyecto que es con inteligencia artificial controlar pues como Ok, listo, control de con un, Microbit, en MakeCode. Ok, listo, sí, mi profe. sí, bueno, ellos ya hicieron ahí un ejercicio de programar la tarjeta, esa tarjeta que tiene ese pequeño ahí en la mano, está mostrando, apoyado pues como de una inteligencia artificial, como cuando escanean, por ejemplo, papel, muestra un icono, cuando escanean botella muestra otro icono, y cuando no está escaneando nada, no sé si ven el icono algo en la imagen, eso lo debe mostrar ahí, ¿cierto? Yo tenía unos Sí. videos, pero bueno, eso ya los busco y los comparto para que me vaya funcionando. Ya está aprobado, pues ya lo que falta es desconectar los servomotores para que identifique papel y abra el contenedor de papel, identifique botellas plásticas o de plástico y abra el contenedor de plástico y así sucesivamente. Entonces aquí estamos ya presentando pues cómo va a ser la estructura pues, del proyecto, se llama Ecocontrol IA. Entonces los niños están distribuidos entre equipos. Hay unos que están en comunicaciones por sus habilidades. Entonces, ellos son los que están haciendo esta parte de presentar pues toda la información en eso se llama un tríptico. Le tienen pues varias cosas organizadas. Hay otros que están, a ver, yo miro por acá, espérenme un minuto. Listo. Bueno, mi profe, yo ya lo Por tenía a ejemplo, usted aquí como un aspirante a ir a Medellín, ya que lo bueno, tenía en la ok. lista. Bueno, mi profe, sino que no había tenido la Estos otros, oportunidad pues como de conocerlo y verlo, pues de ver el sí, proceso, de ver lo que es. eso. Estos otros pequeños ya tienen los planos. Entonces nosotros tenemos una máquina cortada, de cortada madera pues en láser. Entonces ahí vamos a cortar Una todo el cortadora de material láser, para sí. ensamblar pues como todo el asunto, ¿cierto? Miren los planos ahí están explicando cómo hacer. Entonces, lo que me parece interesante es que entre los tres equipos se tenían que hablar, ¿cierto? Para poder avanzar. Entonces, unos haciendo los planos, pero necesitaban el icono o el logo del anterior proyecto. Entonces, todos tenían que trabajar, ¿cierto? Aquí, no sé, esto es un video. Eh, Voy a ver si de pronto me deja mostrar. Bueno, estoy trabajando con ellos, pero parece que los videos no se me dejan presentar propios. Reproducir. Listo, mi profe. Y también Pero la ahí estaba puerta, explicando la puerta también hace parte de ese proceso, ¿cierto? Porque yo tenía en el radar la puerta con la IA y con ese tipo de sí, identificación. eso. La idea es que el ejercicio se está haciendo en uso de, primero, identificación de imágenes y comandos de voz. De la puerta, comandos de voz y esta parte del basurero con identificación de imágenes o de objetos, ¿cierto? Entonces ahí el grueso del asunto es el uso de la inteligencia artificial como una herramienta pues, para identificar o para construir pues, propuestas, ¿cierto? Que son prototipos. La idea de nosotros es hacer un pequeño prototipo de no más de 50 centímetros, porque la idea es, pues, si hacemos el contenedor en el tamaño real, no hay cómo llevarlo a la feria.
¿cierto? Pero de ahí se parte como para comenzar a estructurar ya un proyecto grande, a gran escala. Ok, profe, muchísimas gracias por compartirnos el proceso. Ok. Eh, Profe Juli, cuéntanos qué aplicación está desarrollando usted. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, señor. Ah, bueno, no, perfecto, no. Pues dentro del popurrí de estudiantes que tengo, porque pues tengo desde quinto a noveno, pues partí inicialmente de, bueno, de cuáles son los gustos de cada uno, porque la idea no era como proponerles algo, sino que ellos propusieran, perdón, y en base a eso, con los recursos que tenemos disponibles. Pues nosotros iniciamos el proyecto de jornada extendida el año pasado y logramos pues adquirir varios dispositivos. Entre eso, pues compramos unos drones, compramos una impresora 3D, compramos unos kits de robótica. Entonces, eso es lo que tenemos disponible. Inicialmente, pues he estado pasando con ellos por cada uno de estos dispositivos, viendo sus bondades y como identificando como gustos de cada uno. ¿Qué encontramos? Pues bueno, hay unos que se han inclinado más por lo de los drones, hay otros que les ha gustado mucho el tema de la robótica y hay otros que están pues muy emocionados con la impresora 3D. En base a eso, pues decidimos que el territorio nos hablara. Entonces, basados como en inteligencia artificial, se le pidió, pues dándole el contexto que estamos ubicados en Argelia, Antioquia, diciéndole, bueno, tenemos esto, mis intereses son tales, identifica qué problemáticas podríamos solucionar con esto. Algo que nos pareció como muy interesante y que nos llevó pues como un proyecto de investigación que ahorita estamos en las Olimpiadas estén más, fue el tema del agua. Argelia se ha caracterizado por ser, pues digamos que rico en agua. Por donde usted camine hay agua, ¿cierto? Pero a su vez hay un índice que mide la calidad del agua que se llama IRCA y ese índice, según pues los datos de la entidad, en este caso la Corporación Autónoma Regional que es Cornare, nos dice que el índice es de 50 en la cabecera municipal. Ese índice va desde 0 a 100, donde 0 es totalmente potable. En base a eso, pues decidimos indagar y sí, esa información es del 2020 y es la que está actual. Eso es donde está el acueducto. Entonces empezamos a indagar, a revisar muchos, pues, plan de ordenamiento territorial en el plan de saneamiento básico, pues casi la mayoría de las viviendas vierten sus aguas residuales directamente a las fuentes hídricas. No hay plantas de tratamiento, sino que estamos contaminando el agua. Entonces, debido a eso, pues empezamos a analizar y a ver qué nos dice el territorio para diseñar soluciones que sean pertinentes. Y todo eso también lo hemos realizado con una metodología que se llama Maker. Y les recomiendo mucho una página que se llama Impacto Maker, donde ellos manejan una metodología que se llama ENIA, que es parte desde generar el reto, empezar a empatizar con el territorio. Bueno, tienen toda una metodología basada en eso. Entonces, eso es lo que llevamos hasta el momento. Eh, con los chicos de drones, pues han estado documentando y quieren generar una marca, digamos, de región basado en todo el tema de producción audiovisual. Con los de robótica inicial, pues con los digamos, de la impresora 3D, ellos quieren, pues, replicar. Entonces, replicar, inicialmente lo empezaron haciendo en madera,
para replicar esos proyectos que ya tenemos, pues brazos robóticos, puertas que se abren automáticamente. Pero eso que ya está, ellos querían como empezar a diseñar, a, digamos, a trabajar con la madera, ¿cierto? Y ya después de ese proceso, ya están tomando las medidas para empezar a trabajar en Tinkercad y empezar a replicar esas partecitas para ellos construir sus propios modelos de brazos robóticos. Llamo hasta el momento. Ah, ok, entonces pero cuando ya tengas como avances nos los muestras para ir como viendo cómo es el proceso, qué es lo que llevan y sí, y el Impacto Maker pues que es de un minuto, que es un programa de un minuto, básicamente ellos lo que trabajan es con Design Thinking y todo el tema pues orientado a este proceso de hacer así, de aprender haciendo, ¿cierto? Lo que se conocen dentro de la teoría didáctica, aula invertida que es muy interesante. Ah, excelente, mi profe. Entonces, atento pues para ver como esos resultados, a ver si le damos si nos damos el pase para el evento. Listo. Muchas gracias, mi Bueno, profe. entonces Ahí le ya compartí el enlace de discutido Impacto Maker, de de ese la curso que metodología. vale Ahí está. 500 Listo, y mi el profe. arreglo de Muchísimas sí, gracias. Para que los compañeros también lo conozcamos, no, ¿cierto? Que es esto va a ser también que es eso. como una mezcla de lo que Bueno, decíamos sí, pues ahí design dejo thinking y yo otros lo procesos pues nuestro. de aprender a hacer. Muchas gracias, profe. Profe Arley, te escuchamos. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí, Bueno, como le comenté en la clase pasada, pues nosotros iniciamos 300 hace menos poco, 600. comenzamos analizando los problemas que habían en nuestro entorno y Sí. al final pues decidimos optar, digamos, por los problemas que hay en los Entonces, cafetales, que es lo que realmente nos rodea acá en voy a ver Selgar. lo que anda ahí plata. El proyecto que está planteando es Café Inteligente, donde vamos a diseñar un prototipo tecnológico para apoyar el monitoreo del cultivo. ¿Con qué fin? Para, digamos, predecir las enfermedades o problemas de los bichitos que afectan el café, como por ejemplo medir la temperatura, digamos, en qué temperatura ciertos animales se propagan más. Esa sería como la propuesta del proyecto. Y a ver, ¿qué más? ¿Le puedo compartir pantalla aquí con respecto al documento? Y claro que sí, mi profe. Mira, yo le comparto. Aquí. Ya logran acá ver. Sí, mi profe. Entonces, el objetivo del proyecto es contribuir como en el monitoreo de condiciones del cultivo del café mediante el uso de la microbit, donde se aplicará pues la electrónica básica, armar circuitos, se utilizará la impresión 3D para diseñar, digamos, la forma en que los sensores van a estar colocados y la idea es trabajo colaborativo basado en metodologías ágiles. Entonces, la idea es que dividirlos por grupos y digamos que cierto grupo trabaje con un sensor, digamos, de humedad, otro grupo de temperatura y la humedad pues relativa en el aire, humedad en el suelo. Entonces, esa es la idea del proyecto. Como contamos con impresora 3D, contamos con microbits, contamos con, digamos, con medios para hacer pruebas electrónicas, ya que tenemos protoboard, tenemos resistencias, tenemos los portabases de las microbits. No sé si es muy grande el proyecto, si está bien encaminado. Eso es lo que vamos. Pues, profe, no, es por partes, ¿cierto? Como diría ya el Destripador, hagámoslo por partecitas y esos avances son los que vamos a ir mostrando y paso a paso, pues vamos como dándole resultados, ¿cierto? Entonces, me interesa mucho el contexto. Podemos comenzar con proyectos puntuales. Bueno, nos vamos a centrar, por ejemplo, en hacer una máquina sencillita despulpadora de café. Nos vamos a centrar en cómo aprovechar entonces. La cáscara del café para generar hongos o alguna y generar entonces un cultivo fungi. O sea, ahí hay muchas posibilidades, profe. A medida que te vas andando, ahí vas entrando como ciertas posibilidades en el trabajo. Entonces, no, profe, muy bien. Simplemente como les he dicho, vamos como acotando las posibilidades para que nos den el tiempo que tenemos. Pero en términos generales está bien, mi profe.
Es que la idea es comenzar a estudiar, digamos, en qué ámbitos crece más ciertas plagas, ciertas enfermedades del café. Es basándonos en eso porque según los que hicimos como la consulta entre todos los estudiantes y por votación, cuáles eran los problemas más grandes que tenía el café y ese era uno de los más grandes. Ah, ok, mi profe. Entonces ahí ya hay un proceso de investigación. Hágale, vamos con él. Entonces, ahí el tema es el tema de las plantas, ¿cierto? Que a las plantas pues no se les puede obligar a crecer y que obviamente hay unos tiempos cronológicos y lógicos para ese proceso. Pero en términos general yo lo veo muy bien. Ahí no sé tú cómo lo hayas pensado en tema de controlar el tema del crecimiento, pues en cuánto tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses. No es el crecimiento como tal de las plantas, sino analizar en qué medio prospera más cierta plaga. Entonces, por Ok, ejemplo, hay mucha humedad y mucho calor, entonces, ¿qué plaga puede aparecer en ese entorno? Entonces, lo que se quiere ok, hacer, ok. como un análisis de medios de todo el entorno que está alrededor del café, para, Ok. digamos, como Entonces un aviso van a de utilizar materia. entonces qué herramientas, qué elementos. Importante que lo documentemos. Listo. Listo, perfecto. Listo, mi profe, no, muy bien, excelente. ¿Alguien más que nos quiera compartir? A mí me gusta llamar a las personas por su nombre. Estudiante, ¿cómo le cambio el nombre? Estudiante, ¿cómo le pongo? ¿Cómo es tu nombre? La persona que tiene alzada la manito y que en su nickname o en su nombre de usuario dice estudiante. ¿Cómo estás? Profe, profe. Bueno, entonces seguimos con la profe Astrid. Astrid, cuéntanos, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches, mi profe, ¿cómo estás? ¿Sí me escucha? Sí, señora. Bien, usted. Rojo, me tuve que venir por acá en una casa ajena a ver si me podía conectar. En el corregimiento que yo trabajo es en Camparrucia. El problema de nosotros es las limitaciones de la conectividad, ¿cierto? Sí. Entonces, el material pues, que tenemos acá en la institución son unos computadores. Em, Mi objetivo con el proyecto que yo quiero realizar es desarrollar competencias en el pensamiento computacional y la comunicación digital en los estudiantes rurales. Queremos pues, diseñar prototipos y circuitos electrónicos utilizando la herramienta Tinkercad. Sí, Crear señora. juegos y animaciones interactivas en Scratch y esos avances producirlos en unos contenidos digitales para el noticiero escolar, que se llama Notitecnomentes, que ya está creado pues en TikTok y lo que los alimenta son los estudiantes. También Y acá tenemos se ahí da mi profe mucho como, el sí, sí, cultivo te del escucho. café. Ok. También se da mucho el cultivo del café. Los estudiantes querían realizar, claro, un robot de riego, pero pues yo no tengo sensor de humedad. Yo soy docente de matemática. A mí me ha Ya. tocado leer mucho de tecnología, eh, capacitarme un poco. No he podido entrar a esas clases los lunes de robótica porque estudio. Entonces sí quisiera como, no sé, o por interno, que usted me ayudara a Claro que asesorar sí, mi todo eso, profe. porque sí hemos hecho unos avances en en la plataforma de Scrap, pero cuando ya vamos ahí no, a ejecutar se nos cae el internet. Eh, entonces, creo que yo como que no estoy como avanzando, pero bueno, tratamos de hacerlo lo posible. Teníamos como un kit por ahí de robótica. Hay un estudiante que le gusta mucho y estamos ahí para programar un Arduino para un carro.
que detecte, que detecte para abrir pues, como que las puertas. Entonces estamos ahí para programar, no hemos podido programar. Ah, listo, mi profe. Bueno, Pero entonces sí yo ya siento que tenemos estás toda, muy, tenemos eso, como toda la estructura. eso, profe, no, ahí está la intención y todas las ganas, se nota. Profe, ¿qué tal si más bien nos centramos en algo puntual? Porque siento que hay muchas cositas que entonces por más que tú quieras, por más, creo que no nos va a dar el tiempo y para poder como canalizarlo, ¿cierto? Porque son proyectos sencillos, pero que también requieren como cierto acompañamiento. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, si nos centramos en un proyecto donde vamos a desarrollar una serie de juegos y en actividad desconectada donde trabajemos temas de algoritmos, creación de algoritmos, un proyecto como mucho más de local, más sencillo, que puedas utilizar herramientas cotidianas como la inteligencia artificial, que te puede ayudar. Inclusive, profe, si tú, por ejemplo, tienes muchas dificultades con el tema de programación o cómo se programa, tú llegas, le tomas una foto al Arduino, como esté conectado y se lo pone a ChatGPT y le dice, por favor, dame el código en C++ o démelo en Bot o démelo en Macrobit y él te lo genera y él te genera el código, él te genera todo, ¿cierto? Que también es un proceso muy interesante porque si uno tiene la duda, entonces si uno ya tiene los elementos, entonces uno simplemente le dice, le toma la foto, "Ah, tengo estos elementos, ayúdame a hacer la programación". Entonces ya ahí Ah, sí, también. eso lo hemos hecho, pero cuando ya nos va a dar respuesta, se nos queda el internet. El estudiante me dijo que le prestara el computador para trabajar este fin de semana, yo se lo presté, y entonces vamos a ver si ya mañana, aunque no, nosotros no trabajamos jornada extendida los viernes, sino martes y jueves, pero pues como yo le veo igual las ganas a él, entonces yo le dije que ya Ah, mirábamos no, mañana súper, si eso, y nos cuando lo dio, si tengas nos daba. avanzado nos lo muestra, eso. Profe, no, Enseño. excelente, por ahí es, por ahí es. Igual mi profe, en el curso yo creo que las primeras clases de robótica, inclusive no sé si la primera o la tercera, de la primera a la tercera, ahí hablamos un poquito de cómo se programaba la bomba, listo, para que lo busques Ah, ahí bueno. en el documento que yo siempre les he compartido, ahí está la Sí, grabación robótica. yo me la estoy empezando a ver porque también quiero aprender. Lo que pasa es que como yo estudio los lunes, por eso es que no me da, pero sí estoy empezando a ver todos los videos. Listo, mi profe. Igual yo estoy pues como para poderles ayudar. Listo. Muchísimas gracias, mi Bueno, profe muchas Astrid. gracias. Profe Yanis, te escuchamos. Profe Yanis, estudiante, Buenas que no me... noches, Yanidis. Ah, hola, Hola, ¿me profe escucha? Yanis, ¿cómo está? Sí, señora. Muy bien. Bueno, les cuento. Nosotros el proyecto que tenemos planteado realizar es un sistema inteligente de riego para cuidar las plantas, ¿cierto? Sí. Eh, Aparte pues de automatizar el riego de las plantas, nosotros vamos a utilizar como la inteligencia artificial para analizar los datos que tomen tres sensores básicamente que estamos trabajando, que es el de humedad del suelo, el nivel del agua de un pozo subterráneo que tenemos, que es una fuente acuífera, que es una parte importante del proyecto porque en el colegio normalmente se riegan las plantas con el agua del acueducto. Entonces tenemos ahí ese pozo subterráneo que no se utiliza, Es como una entonces motobomba. Ah, excelente. a través de una motobomba que también está físicamente en el colegio, pero no se utiliza. Entonces con eso vamos a hacer un prototipo. Entonces, el sensor de humedad, sensor de nivel de agua y un DTH 22, creo que se llama, que mide la temperatura ambiental y también la humedad ambiental. Nosotros estamos ubicados en la zona de Carepa, Antioquia. Entonces, todos esos datos se mandan de una microbit a otra microbit eh, para una micro y que va a estar conectada como en toda la huerta escolar y la otra que va a estar en un centro de monitoreo que por, ¿cómo es que se llama eso? Por data logging va a recibir los datos de los sensores y por Google Colab se va a analizar como toda la información
que saque esos sensores para predecir comportamientos. Por ejemplo, eh, hay una cosa muy particular acá en Carepa que como hace tanto sol, tanto calor, casi no llueve. Entonces, por ejemplo, a pesar de que el sensor a las 3 de la tarde está detectando que el suelo esté seco, no es prudente regar el agua porque puede provocar como un choque térmico y Térmico. puede afectar como la planta. Entonces, que pues a través del Google Colab se pueda hacer esas predicciones y mandar órdenes a la micro y que controla pues como todo ese sistema de riego. Eh, este sistema es autosostenible porque también va a estar alimentado con energía solar. Y voy a hacer una pregunta porque me preocupa mucho algo, porque este es el proyecto que yo tengo, que yo monté, pero ese proyecto también lo estoy trabajando en otro programa y es que estamos en las Olimpiadas STEAM+, ya vamos para la final regional y me preocupa como los derechos, porque no Ya. sé, yo estuve leyendo por ahí el contrato, decía como que los derechos de los proyectos que desarrollaran como que pertenecían a la, entonces como que tengo, sí me gustaría como despejar eso. Pues mi profe, sí son dos proyectos diferentes, son de la gobernación ambos, pero sí son dos procesos distintos, ¿cierto? Y acá es más como un proceso, pues ya tú decides y asumes como el proceso, ¿cierto? Normalmente lo que nosotros estamos haciendo es todo crear pues como todo un proceso distinto desde cero, que es lo ideal. Pero bueno, ahí miramos cómo podemos adaptarlo y ya si es un tema pues como si ya no se podría mostrar en Medellín, pues ya tú nos dices por temas de derechos para que no tengas problemas, para que no tengas inconvenientes legales, porque tú sabes que todo eso pues tiene ciertas implicaciones. Sí, Entonces, en el porque momento, sí, te escucho. desde las Olimpiadas nosotros tenemos los derechos, ¿cierto? Pero me preocupa desde jornada extendida. Ese, eso es lo que me preocupa, Eso, desde pues la sí, jornada no, extendida. eso en jornada extendida, pues como te digo, es más un proceso muy como muy desde cero, si en lo posible, si ya tienes pues como adelantos, qué podrías modificar o qué mejoras puedes hacer, y pues ahí ya nos va mostrando. Además aquí también tienes que mostrar un tema de evidencias, de clases, de paso a paso, entonces ahí pues como dentro de ese contexto. Sí, claro. De todas maneras, nosotros las actividades que vamos desarrollando con ellos van encaminadas como a ese proyecto como tal. Por ejemplo, Sí, las la primera evidencias cuando las vas parte, hacer mostrando, circuitos, después, pues, como la programación de las micro:bit, después, como agregarle los sensores, los actuadores, cositas así, encaminadas como a todo ese proyecto que vamos a realizar. ¿Ya? Como en eso está encaminada la planeación pues de la jornada extendida. No sé. Mi propio, yo qué respuesta te puedo decir? Bueno, básicamente en lo posible, si le puedes cambiar algo el día de la presentación o pues que, o sea, modificaciones desde el diseño, la estructura, la estética, la parte visual, pues sería muy interesante, pues porque sería algo que sería distinto, ¿cierto? Está bien. Listo, mi Voy a profe. mirar esa Bueno, partecita. Vale. listo, mi profe. Bueno, Fran, te escucho. Profe, qué pena. Entonces el encuentro es aquí en Medellín, en octubre, me dijo. Profe, el encuentro es el 15, es el 15 y 16 de octubre. Estamos pendientes de En dos validar el días. lugar. Sí, porque la gobernación dijo que no pueden ser municipios certificados. Entonces, los municipios certificados serían Medellín, pues este tipo de Río Negro, municipios que no son de la cobertura de la gobernación, entonces por ende el evento no se puede hacer en Medellín. Entonces se está Ah, no sé, o sea, no se planteando puede hacer un en Medellín. lugar diferente, igual debe ser cerca pues como a Medellín por la logística, pues se está estudiando si es La Ceja o otro municipio. Listo, pero entonces el lugar como tal todavía no lo han definido, pero la fecha sí está clara que es el 15 y 16 de octubre. ¿Hay una programación del evento ya o Sí, pero estamos en aprobación.
Entonces se tiene planeado como un torneito, un torneo de robótica, se tiene planeado como encuentros y clases prácticas de impresión 3D, de procesos de aeroespaciales, pues cohetes con propulsión de agua, cositas muy interesantes, pues, pero eso lo tenemos planeado más o menos ya a finales de agosto comunicarlo. ¿Listo? Profe, la competencia de robótica es entre los muchachos que vayan, ¿cierto? Sí. Y como es un Y torneo en relámpago, qué, nosotros les prestamos los kits, les damos las indicaciones, las normas, las reglas, todo. Y como es así, igualdad para todos, entonces el mismo equipo para todos. Pero eso lo hablamos más adelante, ¿listo? bueno, solo para saber en qué lenguaje de programación para Vamos ir. a trabajar en Emblot. ¿En qué? Emblo. Emblot con bloques. Ujú. Listo, listo. Gracias. Listo. Estudiante, ¿cómo es tu nombre? Es que por eso te llamo y no me reconoces. Entonces, ¿me puedes decir por favor tu nombre? Buenas noches, por aquí estoy, profe Eric Galván. Eric. Sí, profe. Así se escribe, Sí, listo. Ahora sí, ese. Eric, te escucho. Bueno, profe, yo he estado trabajando con los estudiantes en un sistema de alerta temprana en los ríos del Urabá. Como sabemos, el Urabá es una región muy rica en hidrografía, en ríos. Entonces, voy a compartirle por aquí unas imagencitas de lo que hemos hecho. Sí, señor. Ahí estamos viendo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, los ríos Bedó, los ríos Biarteaga, que son muy ricos en aguas limpias, son muy buenos para bañar. Entonces, hay una problemática que es que cuando llueve, estos ríos se crecen de una manera repentina. Entonces, con los muchachos se miró esa necesidad y se propuso generar un sistema que genera alertas para que la comunidad cuando esté próxima a presentarse una creciente puedan tener tiempo de salir del río, porque se han presentado incluso que hay personas que han perdido la vida por esta causa. Entonces, nosotros hicimos unas averiguaciones en la comunidad, estuvimos construyendo un prototipo también. Ahí vemos algunas fotos. Ahí estamos armando lo que es la Arduino Uno con los sensores. Tiene sensor de humedad, eh, un sensor de proximidad que mide el nivel del río. Tiene un sensor de presión atmosférica. Mide eh, también mide la humedad sí, la humedad. Y entonces, con esto se generan algunas alertas. Mide también la turbidez del río, un sensor de turbidez. Y estas cositas nos permiten generar una alerta, porque cuando el río crece y cuando el río se pone turbio, entonces es señal de que está creciendo. Ahí están los muchachos programando el prototipo. Se socializó con la comunidad educativa también. Se propuso, y en esto estamos trabajando en una aplicación móvil para que nos lleguen los datos a la aplicación y se puedan generar alertas en la aplicación. Y así más o menos va quedando el prototipo que estamos trabajando. Ah, excelente, mi profe. No, ya muy avanzados. Con un sensor, claro, con un ultrasonido. El Sí, rojito no lo alcanza a ver. Ok, excelente. Hay uno de humedad. Ah, no, muy bien, profe. Temperatura, presión, turbulencia. Ah, no, excelente, mi profe. Está súper bacano. Con la pantallita. sí, por ahora él detecta el nivel del río. eh, con ese nivel del río combinado con el nivel de turbidez, genera la alerta de Esto es una creciente. Aquí bomba. estamos. ¿Cómo? Lo que hay abajo es una Esta acá. bombita. No. No, este es Sí. un sensor de turbidez, Ah, ok. el de abajo.
sino que se va en el río. También detecta la humedad, la humedad y la temperatura la presión. Con esas tres variables detecta si hay posibles lluvias, si se presentan posibles lluvias. Acá se conecta a Bluetooth y acá tiene un buzzer que genera las alertas auditivas. La alarma, Ta- ajá. También aquí dice cuando hay subida del nivel del río, cuando hay algún cambio en los sensores, lo avisa. Y acá tenemos un panel solar con el que se alimenta de energía. Es autosostenible. Pues está súper brutal, mi profe. Nos vemos en Medellín. Está muy bueno, profe. Listo. Está muy bien. Ahí lo único, pues, como recomendación, pues, pero eso ya es muy gadejo de parte mía. Y es también, así como tiene alarma auditiva, una alarma visual. Puede ser unos lexitos, un bombillo, algo que visualmente también genere alerta. Pero en general está súper bien, mi profe. Muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias. Compañeros, ¿alguien más? Bueno, entonces vamos a dar cierre a la clase de hoy. Y, profe, me esperan 3 minuticos para comunicarles pues cositas importantes. Entonces voy a dar cierre a la clase. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces nos vemos dentro de 8 días.